Ya saben cómo es la cosa. Bueno, buenas noches y bienvenidas y bienvenidos a su encuentro de formación del proceso de los ejercicios en vida corriente online. Esta noche tenemos un invitado muy especial, una persona muy querida para mí. Nos conocemos hace varios años. Lo he visto crecer dentro de la compañía de Jesús, junto con mi esposa. Y nos tiene muy orgullosos. Eso es como ver un hijo cuando va creciendo y va logrando sus cosas y uno se siente así. Así estamos con Andrés. Entonces les presento a Andrés Hernández. Andrés Hernández es un jesuita que en este momento es diácono. Está asignado como ayudante de maestro de novicios en Medellín. Él es abogado, bachiller en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, bachiller en teología de la Pontificia Universidad Gregoriana y magíster en estudios ignacianos de la Universidad Pontificia de Comillas. Y actualmente adelanta estudios de maestría en teología, creo que en la Javeriana aquí en Bogotá. Andrés, esa parte no me la escribió Mafecita. En Javeriana. ¿En dónde? Sí, Pacho, en Javeriana. En la Javeriana. Bueno, muy bien. Entonces, Andrés, que pues me da mucho gusto tenerte por acá. Te agradecemos tu generosidad de querer participar en este encuentro de formación. Andrés también es acompañante, como varios de nosotros acá, de este mismo proceso. Entonces, Andresito nos va a facilitar la oración y obviamente pues la conferencia de hoy. Entonces los dejo en manos de Andresito, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes y noches para todos. De verdad que un gusto poder participar de esta tanda de ejercicios espirituales en la vida corriente online que tienen preparados los amigos de CBX. De verdad que es una fortuna poder contar con esta experiencia que nos está uniendo desde distintos lugares pues, del mundo, ¿no? Yo creo que esta es una experiencia que atraviesa continentes y acerca corazones. Muchas gracias, Pacho, Carlos y todo el equipo de CBX, por supuesto, María Fernanda, quien puntualizó la invitación. Así que pues, aquí estoy para compartirles algo sobre eso que se llama la mistagogía del perdón de la primera semana de los ejercicios. Tengo entendido que ustedes ya han ido avanzando en la primera semana, en el principio y fundamento de los ejercicios y van poco a poco adentrándose ya en lo que sería la primera semana. Quisiera entonces compartirles a continuación un poco sobre qué sería esto del perdón y de qué manera también nosotros asumimos la experiencia del perdón desde los ejercicios espirituales. Es decir, del perdón podemos saber muchas cosas, pero de qué manera lo vamos a vivir en la experiencia de los ejercicios en los cuales nos encontramos, de eso es lo que yo quiero precisamente concentrarme esta tarde, esta noche. Andresito, Andrés, mira, ya muchos están escribiendo que se escucha con eco cortado, pues las dificultades que encontramos ahorita que nos conectamos. Yo quiero comentarles a todos que por favor tengan paciencia, traten de poner el mayor volumen de su audio, porque este problema es de origen y está difícil de solucionar. Entonces les pedimos su paciencia y que por favor coloquen el audio lo más alto para que se pueda escuchar. Y yo te recomendaría, Andresito, si te puedes acercar mucho más al micrófono, un poquito más al micrófono para que mejore el audio. Gracias. Y de pronto, Pachito, también Andrés, una recomendación, pues lamentablemente, hablar un poco más despacio, porque como la señal suena algo intermitente, si tú hablas despacio, las personas van a poder coger las ideas fácilmente. Pues no muy despacio, pero un poquito más despacio. Paula, ¿quieres decir algo? No, ya cerró. Listo. Tal vez cerrar micrófonos. Sí, no, todo el mundo cerrar micrófonos excepto Andrés. ¿Me escuchan mejor ahora? Perfecto. Sí, mejoró mucho. Sí, mejor. Muy bien.
Bueno, mira, esto lo de tener compañeros cerca es una maravilla. Le ayudan a uno en todo. Gracias, Peter. Genial, genial, se te escucha perfecto. Dale. Muy bien. Entonces, pues me presento, como decía Pacho, pues soy diácono jesuita, me ordenaré en un mes en Bogotá. Hago parte de la provincia colombiana de la Compañía de Jesús. Soy asistente del maestro de novicios para quienes no conocen cómo funciona la vida religiosa. Esta es la primera etapa en la cual los que quieren ser jesuitas disciernen a profundidad su vocación por medio de probaciones. La más importante de estas, pues, es el mes de ejercicios. Mi tarea aquí es acompañarlos en general y sobre todo a partir de los cursos, cursos tanto de Sagrada Escritura como de espiritualidad ignaciana. Estoy aquí hace unos ya 3 meses y pues bueno, muy contento de verdad poder estar aquí en la formación, que es de las cosas que más me gustan. Esto de acompañar es una pasión. Vamos entonces a iniciar nuestra oración. Yo quisiera que nos pusiéramos de verdad en dinámica de oración, que sé que estamos por ahí en nuestros apartamentos, en nuestras casas, en medio de tantas actividades. A veces podemos tener otras ventanas también del computador abiertas y podamos cerrar todo esto y realmente concentrarnos en lo que estamos, en esa experiencia de un Dios que nos alcanza, como dice San Pablo. Vamos entonces a adentrarnos en la oración y de una manera muy especial, y es como el mismo Ignacio Loyola nos propone. Hay una manera que se llama el segundo modo, que es el de las significaciones, considerar las palabras. Yo les voy a proponer una oración, la voy a ir llevando poco a poco, y a medida que la vamos llevando, la vamos poco a poco como sintiendo, ¿no? Vamos entonces a hacer silencio y, como dice Ignacio, a considerar a dónde voy y a qué, cómo me encuentro y qué quiero yo de este encuentro. Tomo conciencia de las expectativas, de las resistencias que puede significar un tema como el perdón, de los deseos, de los perdones dados, recibidos o los que se quedaron en el tintero. ¿Y cómo me encuentro frente a todo esto? Como inicia nuestra oración, decimos que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Vamos a disponer también nuestro cuerpo, como dicen aquí los ejercicios, en la manera como más devoción podamos encontrar, teniendo los ojos cerrados o fijos en un solo lugar, sin andar por ahí moviéndolos de un lado para otro. Y nos vamos a adentrar en la oración muy despacito, buscando significados, gustos, sentimientos y sobre todo las consolaciones, que son la manera como más claramente distinguimos que Dios nos habla. Señor Jesús, manso y humilde, desde el polvo me sube y me domina esta sed insaciable de estima, esta apremiante necesidad de que todos me quieran. Mi corazón está amasado de delirios imposibles. Necesito redención, misericordia, Dios mío. No acierto a perdonar. El rencor me quema. Las críticas me lastiman. Los fracasos me hunden. Las rivalidades me asustan. Mi corazón es soberbio. Dame la gracia del y humilde de corazón. No sé de dónde me vienen estos locos deseos,
de imponer mi voluntad, eliminar al rival, dar curso a la venganza. Hago lo que no quiero. Ten piedad, Señor, y dame la gracia de la humildad. Gruesas cadenas amarran mi corazón. Este corazón echa raíces, sujeta y apropia cuanto soy y hago, y cuanto me rodea. Y de esas apropiaciones me nace tanto susto y tanto miedo. Infeliz de mí, propietario de mí mismo. ¿Quién romperá mis cadenas? Tu gracia, mi Señor. Pobre y humilde, dame la gracia de la humildad, la gracia de perdonar de corazón, la gracia de aceptar la crítica y la contradicción, o al menos de dudar de mí mismo cuando me corrijan. Dame la gracia de hacer tranquilamente la autocrítica, la gracia de mantenerme sereno en los desprecios, olvidos e indiferencias, de sentirme verdaderamente feliz en el anonimato, de no fomentar autosatisfacciones en los sentimientos, palabras y hechos. Abre, Señor, espacios libres dentro de mí para que los puedas ocupar tú y mis hermanos. En fin, mi Señor Jesucristo, dame la gracia de ir adquiriendo paulatinamente un corazón desprendido y vacío, como el tuyo. Un corazón manso, paciente y benigno. Cristo Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Así sea. Vamos a dejar unos momenticos para dejar reposar estas palabras en el corazón. Las personas que aparecen en nuestra memoria, lo que quisiéramos también gritar, todavía es un nudo en la garganta. Y las palabras que hicieron historia o quieren hacer historia en mi corazón. Como dice Ignacio, tratemos de no ir adelante y mantenernos allí donde hemos sentido más consolación, donde hemos encontrado más sabor, más sentido. Ojalá que tengan ahí su libreta de apuntes, bitácora, diario espiritual a la mano para escribir allí. ¿Cómo quiero yo iniciar esta primera semana? ¿Con qué sentimientos? ¿Con qué expectativas inicio? ¿Y qué me aguarda en el corazón cuando miro al Señor y trato yo de identificar lo que Él me quiere decir hoy? ¿Cómo me invita a vivir esta primera semana? Y finalmente pedimos la gracia, aquello que yo quisiera particularmente pedirle al Señor. Dice Ignacio que puede ser incluso una virtud, algo de lo cual yo quisiera como acrisolar en el corazón.
aquello lo cual estoy más necesitado. Y terminamos con la oración que el Señor nos enseñó para repetir todos los días, poniéndole mucha atención a lo que pasa en nuestro corazón cuando pedimos perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, amigos, continúo con lo que sería esta pequeña plática. En cualquier momento, como no tengo aquí el chat a la vista, sino tengo la presentación, no puedo leer las preguntas que me hagan por el chat, así que lo pueden hacer a viva voz. No hay problema si hay algo que no se entiende. Entonces simplemente interrumpen, hacen la pregunta y no hay ningún problema. De todas maneras, al final tendremos también otros 30 minutos para poder identificar también nuevas preguntas que surjan al caso. Entonces, pues bienvenidos a esta plática sobre el perdón y la primera semana de los ejercicios. Andresito, una cosa, si quieren coloquen por favor las preguntas en el chat y yo te las transmito en el momento que... Bueno. Sí, yo las estoy leyendo y te las puedo pasar. Perfecto, muchas gracias, Pacho. Pues bueno, yo quisiera partir de este punto que es muy cierto, muy fuerte y muy real, y es que vivimos injusticias. No nos sentimos tratados como corresponde, no a nuestras pretensiones, sino a nuestra dignidad. Y hablamos del perdón con mucha facilidad porque lo estamos necesitando, aunque a veces no sepamos cómo vivirlo o cómo transmitirlo o de qué manera incorporarlo en nuestra vida. A veces nos pasa es que queremos perdonar, pero no sabemos cómo. Y por eso hablamos de una herida de injusticia y cómo el perdón se nos acerca. La realidad es que es innegable que vivimos en un mundo de relaciones humanas que son permeables al conflicto, es decir, no podemos evitar el conflicto, necesariamente va a suceder. Y conflicto me refiero no simplemente a un conflicto armado con uniformes y fusiles, sino a las dificultades que se presentan en las relaciones humanas y traban nuestra vida y son significativas para nuestra existencia y nos la complican. Y ahí hablamos de que han sucedido injusticias. A mí me gusta mucho esa definición de la herida de la injusticia, de ser tratado de una forma indebida. El parámetro, pues allá después lo miramos, pero es que siento que no fue correcto y no fue correspondiente a lo que yo les digo, a mi dignidad, a lo que yo esperaría, como yo esperaba ser tratado. Y no es un tema de expectativas, es un tema de mera justicia, ¿no? Y esto nos genera por dentro una ola de emociones. Unos dicen que se trata de odio, desprecio, resentimiento, ira, indiferencia. Y otros dicen que es como una triada entre rencor, resentimiento y retaliación. Es decir, son emociones muy fuertes que se nos imponen, que las padecemos realmente, que no podemos optar por ellas, sentir o no sentir indiferencia, sentir o no sentir desprecio, sino simplemente nos sucede. Como dice la oración antes, ¿no? Que me invade este sentimiento inclusive de venganza, ¿no? Y ante esta realidad hay dos posibilidades. O rellenamos, generamos compensaciones o redimimos la situación. Y eso es lo que precisamente tenemos que ver. ¿Qué pasa cuando hay una herida de injusticia y yo quiero solucionarla?
cómo estoy yo actuando en este momento de mi vida ante esa realidad. Pueda que yo esté generando, como les digo yo, compensaciones de muchos tipos. No solamente hablo de adicciones, sino también de otras maneras de formar nuestras relaciones humanas. Y cuando podemos también salvarlo, y hablaremos del perdón como una salvación de nuestra herida de la injusticia. Pero esto no está exento de una gran pregunta que en últimas nos va quedando en el corazón. Es decir, suceden situaciones difíciles, pero hay que dejar con el corazón, oiga, pero ¿los hombres son buenos o son malos? Realmente hasta empezó yo a dudar de que la gente sea buena, y digo yo, eso es mejor no volver a confiar. ¿Eso para qué? Si ya sé cómo son los hombres y ya sé cómo me va en la vida. Y es un poco ese dolor, resentimiento después de una injusticia que nos cambia la imagen del hombre, ¿no? Y aquí sí hay que ser muy claro, y es que no hay ni personas ni buenas o malas, sino somos buenos y malos. Aquí les traigo 3 autores. El primero es un profesor italiano que habla del efecto Lucifer, de personas que son buenísimas, que pueden con facilidad llegar a ser malas. Son personas que nos sorprenden. Dice, pero esta persona, ¿cómo así? Pues sí, esa persona también es humana. También está esta famosa filósofa judía, Hannah Arendt, que también decía, pero ojo, que el mal no lo podemos tratar de cualquier manera, no son trivialidades. Lo que sucedió en el caso de ella, que fue la matanza y la aniquilación del pueblo judío, pues ella decía, esto no fue una trivialidad, esto fue un genocidio, y hay que ponerlo con mayúsculas y con nombre propio. No podemos disimular el mal. Y también tenemos que quitarnos un poco de la cabeza que existe el mal puro, de que es gente esencialmente mala, gente que, mejor dicho, es que está para hacer el mal, sino que hay gente que es buena y mala, lo que les digo. No hay cosas en estado de mal puro. Eso es una idea, una fantasía que generamos, pero no existe el mal puro. Existen realidades en las cuales hay bien y mal, como en nosotros, con mucha naturalidad y mucha honestidad reconocemos. Pero ante todo encontramos dentro de nuestro corazón, cuando sucede la herida de la injusticia, un deseo de venganza. Es una reacción, me gusta esta caracterización, inmediata, innata y generalizada. Es decir, nos sucede a todos sin que lo queramos. Es propia de nuestra naturaleza y sucede cuando sucede la injusticia. No es que me da un año después, sino ahí mismo quiero vengar. Hasta inclusive, como decía este profesor Schmidt, ¿por qué no toman venganza con mayor intensidad y frecuencia los hombres? Si eso es lo más natural. Casi que podemos hablar de que habría tal vez en el hombre un cerebro vengativo, o sea, biológicamente estaríamos como configurados, pues, para la venganza, porque sentimos un cierto placer en generar daño al que nos ha hecho daño. Y eso es precisamente algo que se trató de detener con la ley del talión. Es una ley de origen babilonio, ustedes la conocen, se llama ojo por ojo, diente por diente, que es tratar de darle proporcionalidad a esa venganza. Pero esa no es la ley del cristianismo. La ley que nos propone el Señor es la ley del amor. Ya vamos a entrar un poco en la especificidad del cristianismo más adelante. En todo caso, lo que quiero aquí enfatizar es que la venganza es una realidad. Y esa realidad es algo que toleramos, es decir, de alguna manera permitimos la tolerancia, permitimos la venganza, perdón. A veces a los niños les decimos, no se deje, mijito, eso hágale también al que le dio. O si no, el que está también conduciendo en la ciudad también va a decir, pues entonces si a mí me la hacen, yo también la hago. Y un poco así se nos va enredando la vida con altos costos. Porque generalmente, y ese es el problema que tiene la venganza, es que el que se venga aumenta la reacción. Si a mí me quitaron, qué sé yo, 1.000.000, pues entonces yo quito 2. Y también yo empiezo a crear una narrativa en la vida de que yo soy el único que tiene derecho o posibilidad de hablar de las ofensas y yo soy el que tiene que solucionarlo. Es decir,
justificamos la justicia a propia mano. Y eso es un problema muy serio. Y vemos los problemas que puede generar eso para la democracia inclusive. Por eso es que nacen los sistemas de justicia en el mundo, para superar precisamente la Lo... venganza. Qué miedo. Hola. ¿Hay alguna pregunta? No. No, tranquilo, sigue. Fue un sonido que se... Micrófono. Ah, bueno. Entonces, los sistemas de justicia quieren superar la venganza y quieren precisamente evitar eso de que el sufrimiento del ofensor es la curación de la víctima. Hoy tenemos por hoy una gran realidad y es el desafío, por ejemplo, de la pena de muerte, de la cual precisamente la última encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco nos invita completamente a luchar contra esto. Es un cambio impresionante. En el Catecismo del 93 estaba permitida de alguna manera por la Iglesia, pero la Iglesia ya ha tomado conciencia que esto no va a solucionar nada, que realmente no cura a la víctima generarle sufrimiento al ofensor. Es decir, la propuesta del cristianismo es completamente de no violencia. Es una propuesta muy exigente, pero ya vamos a adentrarnos poco a poco en ella. Miremos entonces qué posibilidades tenemos para el perdón. Porque si la queremos como alternativa a la venganza, hay que ver de dónde viene esto del perdón. Pues bien, el perdón viene de las religiones. De alguna manera, el perdón siempre lo vamos a encontrar revestido de una cierta sacralidad. Hace parte de las religiones, por lo menos más grandes que hay en la humanidad. Por ejemplo, en el judaísmo se habla que es un aspecto fundamental porque Dios perdona y los hombres imitan a Dios que los perdona. Pero solo cuando hay remordimiento y se ofrece reparación. Ellos dicen, claro que sí, perdón sí, pero se requiere un poco de mérito, en últimas. En el cristianismo, en cambio, dicen que los cristianos están convencidos que el perdón es fundamental, precisamente la salvación consiste en el perdón de los pecados. Y miren esto, los hombres perdonan porque Dios los ha perdonado, eso es igual que en el judaísmo, pero ojo, no depende del arrepentimiento del ofensor. El perdón cristiano es un perdón completamente incondicional. Es un perdón que se da, punto. Y si se los digo más concretamente, es inmerecido el perdón. O como diría Ricoeur, dice, el perdón es de lo imperdonable. Es que esto no tiene razonabilidad, si se quiere, y sí que, así que no solamente es gratuito, sino es también poco razonable. En el Islam, por el contrario, es algo que es importante, pero no es central. Dice, dado que Dios perdona, los hombres pueden perdonar porque han recibido la gracia de hacerlo, pero es prerrogativa de la víctima y no todo es perdonable. Es decir, la víctima decide si quiere o no perdonar, no están todos invitados a perdonar y hay límites para el perdón. En el hinduismo, finalmente, encontramos que es una cualidad, es decir, los hombres perdonan como parte del dharma, es decir, del camino de purificación, e incluye no solamente el dar, sino el pedir el perdón, que es algo que no está en las religiones monoteístas anteriores. En el budismo no existe la palabra perdón, hay una cosa como combinada entre compasión, paciencia y contención de la violencia, pero es muy interesante que lo entienden como una reacción de ausencia de ira ante el que nos hace daño, como una parte también de compasión hacia sí mismo. Los budistas creen que la compasión es una sola cosa. Entonces, que tener compasión por el otro es también tener compasión por uno mismo. Yo les hago referencia a esto porque las religiones siguen siendo lugares desde donde se construye el perdón. Y hay que estar atento a lo que se dice desde el perdón en las religiones. Por más de que, como veremos más adelante, en la psicología eso lo tratan, es importantísimo escuchar lo que dicen las religiones porque hasta inclusive hay cosas que nos pueden ayudar. Me parece muy importante también la definición o la comprensión de compasión como unidad que tiene el budismo o la definición que tiene el hinduismo de eso de no solamente dar, sino pedir también el perdón. Es decir, aquí hay unos énfasis muy importantes que vale la pena también recalcar. En los últimos 100 años el perdón se ha secularizado y ha entrado en la esfera de la psicología y sobre todo en estas tres corrientes, la positiva, la logoterapia y las corrientes humanistas como el personalismo han tratado con intensidad de esto.
En la psicología positiva, que es lo último que hay, dicen que el perdón es una virtud y fortaleza, como una manera positiva de responder a las ofensas. Ay, disculpen la palabra. Y así que no es solamente una cosa de religiosos, de gente creyente, sino ya se considera que eso es una capacidad que tienen los hombres independientemente de sus creencias o de no ser creyentes. Sin embargo, no deja de ser complejo el perdón. Y yo creo que hoy tenemos delante de nosotros muchas teorías sobre el perdón. Inclusive perdón no es de tipo político, que son mucho más complejos, pero que bien vale la pena tener presentes. Porque yo creo que cada vez nos damos cuenta que el perdón es un fenómeno, llaman ahora multidimensional, complejo, y en el cual tenemos que por lo menos estar consciente que vamos a perdonar, a pedir perdón y también a perdonarnos a nosotros mismos. Bueno, vamos a entrar entonces ya poco a poco en las definiciones para podernos como organizar en nuestro trabajo. ¿Qué es y qué no es el perdón? Vamos a empezar por lo que no es el perdón. Perdón, aquí me perdí yo. Ya. El perdón no es, atención a esto porque aquí es donde empiezan las deformidades y hay que quitarnos en primero, antes que nada, de la cabeza, que el perdón no es una justificación. Perdón no es decir que la ofensa estuvo bien, en ningún modo, en ningún modo. Tampoco es excusarse, ¿no? Como quien está en el transporte público y pisa a otro pasajero y uno se excusa. Eso no es el perdón, eso es una excusa. El perdón exige, como les decía, pasar a lo imperdonable, algo que es irrazonable, algo que realmente pesa en nuestro corazón. No es tampoco olvidar, el olvido puede suceder o no puede suceder, pero no es condición del perdón. Yo a veces puedo perdonar y mantener el recuerdo de la ofensa. El tema es cómo lo mantengo. No es tampoco negar, decir que no pasó nada, ni mucho menos minimizar, decir que realmente eso no pasó nada, como los niños cuando se caen, que le dice tranquilo, mijito, que eso no le pasó nada, sino los daños son también, como digo más adelante, objetivos. Tenemos que reconocer que no hubo daños. Tampoco es un indulto o amnistía porque no estamos en un nivel político, estamos en el nivel humano. Tampoco es acomodarse, que uno tiene que sencillamente adiestrarse, digámoslo así, a una cantidad de ofensas que uno tiene que vivir por ser humano en esta tierra. Tampoco es una formalidad de estar diciendo, como escribo allí, de dientes para afuera, ay, perdóname, porque eso no es una fórmula como quien dice, por favor, me da algo, sino es realmente algo que produce transformaciones en el corazón. Y finalmente tampoco puede considerarse meramente como una política o una fórmula social. Es decir, aquí, después de este conflicto armado que ha durado 50 años, ahora todos vamos a perdonar. Pues no, eso no puede ser tampoco una decisión política, ni mucho menos una obligación civil. ¿Qué es perdón entonces? Por lo pronto la etimología dice que en latín significa que es algo reforzativo, es decir, que está algo que se insiste una, dos y muchas veces. Y donar, pues viene del verbo dar, es algo que se da muchas veces, como en el Evangelio, 70 veces 7, es algo que se da en exceso. Eso es lo que significa etimológicamente perdonar. Pero honestamente, les soy sincero, no hay una única definición del perdón, no hay consenso. Ustedes pueden encontrar muchas definiciones, todas tienen un acento y quitan otro, pero lo que sí es claro es que esto no es una decisión puntual, como decidir tomarse un jugo de naranja en el desayuno. Esto no es una cosa tan sencilla como eso. Esto es un proceso que implica emociones, pensamientos y en nuestro caso concretamente en los ejercicios, mociones espirituales. Eso significa que hay grados del perdón. Yo voy avanzando poco a poco en el perdón. Yo no es que tengo el perdón ya solucionado, sino estoy perdonando. Estoy perdonando. Estoy en un proceso, estoy comenzando a perdonar, puedo decir. O puedo decir, terminé de perdonar y me tomó mucho tiempo. Y está muy bien, está muy bien. Así que no se afanen en los ejercicios si el proceso termina o apenas comienza, porque eso va a durar lo que dura. Es como el duelo. Los que han vivido duelos saben que esto no se puede apurar ni tampoco atrasar. Eso toma el tiempo que la persona toma. Punto. Finalmente, el perdón, hay muchas heridas y hay heridas que, por ejemplo, pueden ser para una persona,
por ejemplo, a nivel, qué sé yo, sexual, por ejemplo, pero también es emotiva. Pero también pueden ser heridas políticas. Por ejemplo, la violación en un conflicto armado no es un problema solamente sexual, es un problema también político y hasta inclusive comunitario, por lo que significa el cuerpo de la mujer en una comunidad, por ejemplo, afrodescendiente. Es decir, aquí hay que reconocer que las heridas tienen muchas dimensiones, que dependen de muchos factores y que no podemos, por lo tanto, descartar cualquier complejidad que tenga el perdón. Hay que ser muy atentos a todo esto. Y finalmente quisiera decirles una cosa también que va muy cerca de esto del mito del mal natural, de que no existen ofendidos y ofensores, porque muchas veces, por ejemplo, en países en conflicto como el nuestro, en Colombia, a veces las víctimas terminan también siendo victimarios. Y aquí uno ya se pierde, porque ¿cómo así? Si estos eran los que habían sido lesionados, terminan lesionando, pues sí, de alguna manera las heridas que vamos guardando en el corazón nos vuelven también unos potenciales agresores. Y eso es una realidad que no podemos descartar. Así que hay que reconocer el perdón en los momentos vitales concretos. Yo no soy un ofensor toda la vida ni un ofendido toda la vida. De hecho, las víctimas quieren en algún momento dejar de serlo. Yo no puedo definir mi vida a partir de haber sido víctima de un atentado o de una afectación cualquiera que ella sea. Yo soy una persona que va mucho más allá de eso y me defino más allá del daño que me han realizado, ¿no? Entonces, en eso hay que ser también muy cuidadosos en reconocer la amplitud que tiene entonces el perdón. Ahora, perdonar en este mundo es una cosa bien compleja porque estamos en lo que llamamos un mundo herido, así lo llamamos los jesuitas, un mundo de víctimas que nos miran a través de las pantallas todos los días, en nuestros noticieros, en el Twitter. Vemos personas que han sido afectadas en su dignidad y cada vez más vemos hasta inclusive las distintas violencias, ¿no? Violencias hasta inclusive en el nombre, en el honor, violencias hasta inclusive en la indiferencia, en negar la existencia de ciertas comunidades o personas. Es decir, vivimos procesos, vivimos un mundo muy difícil, con muchas heridas y muchas víctimas. Sin embargo, hay luz de esperanza. Yo creo que el proceso de paz de 2016 logra su culminación gracias a las víctimas que logran romper la autorreferencialidad de la pugna política entre la guerrilla y el gobierno. Es decir, las víctimas, a pesar de todo, tienen una dignidad moral que nos están diciendo, venga, que el perdón es posible, que esto no es fácil, pero que necesitamos mirar más allá de lo que hemos vivido en el horror de la guerra. Francisco en el 2017, cuando vino a Colombia, en el encuentro que tuvo en Villavicencio con las víctimas, él hablaba sobre precisamente sobre esa capacidad de las víctimas para transformar las dinámicas violentas. Cómo su dolor y su dignidad nos dice, oiga, el perdón no es un tema solamente de ellas, sino de todos los colombianos que vivimos tantas formas de violencias y para eso no hay necesidad de estar uno armado ni portar un camuflado. Realmente la violencia se nos ha inmiscuido en muchas maneras de vivir y para quienes nos escuchan de fuera de Colombia, también en otros contextos, también nos daremos cuenta que la violencia se nos infiltra, digámoslo así, de muchas maneras y nos cambia la manera de relacionarnos inclusive con los que más queremos. La pregunta que entonces tenemos es, en esta realidad, en esta existencia del perdón como del mal, ¿qué nos ofrecen los ejercicios? En este momento de mi vida que estoy haciendo ejercicios, ¿qué tipo de pedagogía nos regala el perdón, los ejercicios para adentrarnos en el perdón? Eso es precisamente lo que quiero concretamente ahora puntualizar. Quisiera partir pues de la vida de Ignacio. Yo hice mi estudio de estudios ignacianos a partir sobre la primera semana de los ejercicios y el perdón, y encuentro que la vida de Ignacio nos ayuda a entender los ejercicios. No solamente los ejercicios nos ayudan a entender a Ignacio, sino también es Ignacio el que nos ayuda a entender los ejercicios. Y su vida, si nos damos cuenta detalladamente en sus meditaciones, está ahí, colada, podemos decirlo, en las meditaciones de la primera semana. Ahí les voy a mostrar poco a poco cómo es que vemos la vida de Ignacio en los ejercicios. ¿Quién es Ignacio? Aquí hay unas características que quisiera subrayar para no entrar en toda la autobiografía,
Pero hablamos de un hombre que vivió en un mundo de reconocimientos. Era un caballero cortesano, no era tanto militar, sino era un hombre de gobierno. Se estaba formando precisamente como el secretario del ministro de Hacienda, hagan de cuenta, en nuestros términos hoy. Así que vivía del mundo, digámoslo así, de la política y del gobierno. Y en estos mundos, tanto ahora como antes, pues hay una cierta doble vida además tolerada, porque dentro de este mundo hay mucha competencia e Ignacio se dejó también conquistar el corazón por grandes ambiciones y con deseos de generar grandes impresiones por medio de, digámoslo así, de hazañas, ¿no? Y esas hazañas constituyen lo que se llama el honor. Eso es una palabra que ya no utilizamos tanto, tal vez nuestros abuelos sí, pero se refiere como a ese valor que le reconocemos a los hombres por lo que hacen, más que por lo que son, por lo que hacen. Y esas personas y este honor precisamente está recreado por medio de una fantasía e idealización del Señor a quien se sirve. Entonces, una persona se dedicaba a servir toda su vida hagan de cuenta, a un ministro, a un rey. Y como les escribo allí, hagan de cuenta que esa persona funcionaba como un planeta alrededor del Sol. Su vida giraba en torno a ese Señor, precisamente a congraciarse con ese Señor para que este Señor le diera muchas más prerrogativas y poderes. Así vivió Ignacio, buscando ser reconocido. Pero este hombre también es un hombre de su tiempo y es un hombre peninsular, es decir, vive en un mundo muy cristiano. Es un hombre, los vascos son particularmente sensibles a lo espiritual. Son hombres además que han cultivado una espiritualidad muy suya, con rasgos muy propios, que en ese momento estaba recibiendo una fuerte influencia franciscana. Y eso es muy importante porque ahí es donde Ignacio va a aprender por primera vez esto de que Jesús no es solamente el Hijo del Padre, sino es ese Señor con el cual yo me puedo relacionar, ese Señor con el cual yo entro en relación y mis emociones me hablan precisamente de ese encuentro. Y eso es muy importante, no voy a entrar en detalles cuáles son los contactos, pero a lo largo de los ejercicios encontramos una gran presencia, por lo menos, de este encuentro con el Señor, sobre todo el Señor puesto en cruz. Se acordarán ustedes también, por ejemplo, de San Damián, el Cristo ante el cual San Francisco precisamente escuchó la voz del Señor que decía, Francisco, repara mi iglesia. Pues algo así le va a pasar a Ignacio también delante del crucifijo, ¿no? Y eso es lo que sucede precisamente en la primera semana. Pero también hay otra religiosidad muy particular de ese siglo, y perdonen si entro en ese tema que es un poco más técnico, que es la religiosidad de los alumbrados, que era una secta, que no es otra cosa, de gente popular, que decía, pues a mí el Señor me habla, a mí la Virgen se me apareció, y empezaban a decir que estaban alumbrados, es decir, iluminados por el Espíritu que hablaba directamente en sus corazones. Ignacio guardará eso en su corazón precisamente porque él cree en que en la relación que tenemos con Dios hay una cercanía tal que la relación es de inmediatez. No necesitamos de otras mediaciones, sino yo me puedo relacionar directamente con el Señor. Esto no niega el mundo de los sacramentos, esto no niega tampoco la iglesia, pero afirma fundamentalmente que puedo encontrarme con el Señor y lo puedo descubrir en mi corazón, y eso se llama discernimiento. Asimismo, y con eso termino la descripción, Ignacio es un hombre que está imbuido en una cultura en la cual se leen libros de caballería, y hay un estilo de caballería que le encanta a Ignacio, que es la caballería a lo divino, y eran los caballeros, era una literatura sobre caballeros que llevan a cabo gestas, es decir, actos heroicos, pero que están relacionados con lo religioso. Es decir, que parecen como los santos, que parecen como los grandes peregrinos, que parecen cruzados, y por eso aquí el Miles Christi. Ignacio era un hombre que vivía con estos grandes deseos en su corazón. Pues bien, este hombre vivió en un siglo que era muy difícil para el perdón. Resulta que el perdón era un privilegio.
Es decir, cuando me puse yo a estudiar un poco sobre qué había sobre el perdón en la literatura del momento, en las 7 partidas, que era tan importante en el mundo de los caballeros, es un privilegio. De hecho, es intolerable. Es decir, yo no tengo por qué perdonar. Hagan de cuenta, y yo creo que en esto nos sirve mucho la figura económica, de que tengo yo que decirle a una persona que me dé plata que no me la entregue, que yo se la perdone. Pero ¿por qué tendría yo que hacer eso, no? Pues bien, esa es algo que está remontándose entonces a la libertad de ese hombre magnánimo que abre el corazón y dice, pues yo perdono, pero eso no era tan común. ¿Por qué? Porque es un mundo que está influenciado por las relaciones comerciales, donde todo se debe pagar, todo se debe ganar, todo está medido por el mérito. Entonces, no son tiempos fáciles para el perdón y por eso en la caballería no existe prácticamente el perdón, existe la piedad. Es decir, esa capacidad precisamente de salvar a los que son inferiores a mí. Y con esto de paso voy ganando nombre. Y por eso los caballeros eran defensores de la justicia. Eran hombres que generaban una cosa que yo llamo acá solidaridad vertical. No eran compasivos realmente, eran héroes para las víctimas y para el mundo, pero nunca se colocaban al mismo nivel del otro. Y por eso el perdón quedaba como algo divino, algo que está por allá en la confesión y nada más. En el Amadís de Gaula y en el Cantar del Mío Cid hay algunos matices ya mucho más horizontales, es decir, donde el perdón tiene que ver con la compasión, pero realmente el siglo XVI son tiempos donde el perdón es muy difícil. Pues bien, no es algo extraño. Resulta que, aunque el perdón lo predicó Jesús para que lo practicáramos todos los días, como lo hacemos en el Padre Nuestro, pues resulta que el perdón se fue poco a poco metiendo en el sacramento de la confesión. Y desde el medioevo, el perdón lo opera Dios y lo opera por medio de la confesión y lo perdimos de la cotidianidad. Pues resulta que eso llegó a un extremo tal, que fue el de las indulgencias, precisamente en ese mismo siglo, donde cómo es posible que yo, para que Dios me perdone, tenga yo que dar dinero. Y ahí el perdón tiene una gran fractura dentro de la iglesia. Y nos acordamos de que el perdón puede estar a la mano de la vida diaria. Y ahí es donde el perdón vuelve a tener una oportunidad histórica y es la que Ignacio le va a dar. Pero no es tan fácil porque, como les digo allí, una semilla cayó entre espinos, siguiendo la parábola del Evangelio, porque resulta que en esa época los caballeros vivían en unas cortes influenciadas por la iglesia y la iglesia dijo, no, 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 el perdón sí, tiene que mantenerse dentro del sacramento y lo importante es que el sacramento te permite generar una vida virtuosa. El perdón se volvió como un acto jurídico realmente. Y resulta que el cuidar de las almas, ayudar a las almas, como dice Ignacio más adelante, viene de esto, de conocer los pecados del otro. Es decir, yo, el cura que quiere ayudar al feligrés en ese tiempo, pues lo que hace es conocerle los pecados, porque eso es lo que mejor puede hacer para ayudarle para su alma. Y realmente ahí la semilla, como les digo, cayó entre espinos. ¿Qué hace Ignacio? Ignacio vive una vida, como les decía, de cortesano. Sabemos y tenemos claro que el aventurerismo de Ignacio lo llevó a cometer unos delitos que no sabemos cuáles fueron, con su hermano, Pedro López de Loyola, hacia 1515. Ignacio también se metió con la mujer de un hombre casado, Francisco de Oya, y este hombre quería matarlo, y a partir de ahí, de 1516, tiene Ignacio el permiso de cargar coraza, cota de malla, espada, puñal y ballesta. Este hombre vivía armado hasta los dientes precisamente por miedo a que lo mataran. Y en 1521, pues ya sabemos lo que pasa, viene la herida de la bombarda en Pamplona y le cae como un momento a la vida de Ignacio muy providencial, pero también al mismo tiempo muy difícil, porque no es solamente una herida exterior, sino también interior, porque se frustró todos sus nuevos propósitos. Ese mundo vital tan importante que estaba viviendo él, no solamente lo llevó hasta sus excesos, sino también le fracasó. A ese hombre le tocaba empezar de ceros después de su bombarda, ¿no? Y resulta que se puso a leer y él empezó a darse cuenta que podía ser santo, que no valía la pena servir a un señor que se muriera, sino a un señor, al Señor Jesucristo,
intentó precisamente con esas lecturas animarse a una conversión y él lo que hacía era imitar, imitar, imitar. Pero se empezó a dar cuenta que habían experiencias interiores, que las llamaría discernimiento, y quiso realmente convertirse. No sabemos si la conversión fue planeada o no, pero se fue para Montserrat, que es un monasterio benedictino en Cataluña, y adaptó un rito caballeresco. Lo que tenemos en la autobiografía está escrito como un rito caballeresco en el cual precisamente se desarma. Ignacio opta casi que por una opción por la no violencia. Y dice, pues si me va a matar Francisco de Goya, que me mate, pero no puedo seguir yo con esta coraza existencial porque no me permite para la conversión, y dejó las armas y dijo, pues con esto inicia propiamente mi conversión, ¿no? Se confesó y los escrúpulos no le permitían avanzar. Los escrúpulos es dar por pecado lo que no es. Pero el tema, para una persona obsesiva como era Ignacio, lo llevó casi hasta el suicidio. Eso está escrito, eso no me lo estoy yo inventando y es real. Ignacio tuvo tentaciones de suicidio y ahí es donde él, hasta el límite de sus obsesiones, tiene que rendir también su honor y darse cuenta que él no es merecedor del perdón de Dios, sino simplemente lo recibe. ¿Y lo recibe de quién? De Cristo puesto en cruz. Lo primero que hace apenas experimenta el perdón es colocarse delante de la cruz del Tor, que es una cruz que está ahí cerca de la cueva de Manresa, para precisamente darle gracias al Señor. ¿Qué sería esto? ¿Qué le pasó a Ignacio en ese momento? Renunció a las pretensiones del ego. Él se dio cuenta que tenía que renunciar no solamente a las armas, sino renunciar al honor, que era aquello que lo estaba desordenando su vida y no le permitía avanzar. De ahí sale la primera semana. La primera semana de los ejercicios es un retrato muy bien armado de lo que sucedió en Manresa. No podemos decir a ciencia cierta que lo escribió completamente pensando en su tiempo en Manresa, pero hay muchas cosas que nos permiten pensar que sí. Que en la primera semana está todo esto que les estoy contando, que está precisamente esta necesidad de rendir nuestras corazas, que está precisamente esta necesidad de descubrir lo que realmente nos desordena y enfrentar la realidad de que no somos merecedores del perdón de Dios, pero lo necesitamos y necesitamos, como les decía yo en la primera oración, ser humildes y poderlo recibir. No me adentro en esto. ¿Qué es lo que sucede en la primera semana? Lo fundamental que quiere generar Ignacio es una tensión, perdón, dos tensiones. La primera es cómo yo me siento con vergüenza y me siento yo confundido, es decir, yo no soy digno, no me siento digno del perdón delante de un Señor que muere por mí, precisamente para perdonarme. Es decir, yo no tengo la dignidad para merecer el valor de la vida de Dios que se sacrifica por mí. Esa es la tensión fundamental y está en el primer coloquio, pero ese es como el ecosistema de toda la primera semana. Así que cuando nos adentramos en esta primera semana, lo que hacemos es encontrarnos con nuestra pequeñez, nos adentramos con nuestra humildad, con nuestra realidad, y nos damos cuenta que realmente no somos dignos ni merecedores del perdón de Dios nuestro Señor, que no podemos inclusive hacer nada para ser merecedores de este perdón, que solamente necesito dejarme perdonar por Dios. Lo segundo, que es una cosa muy bella, es que en algún momento dice Ignacio que yo merecería ser condenado para siempre, pero es Dios nuestro Señor el que me ha dado vida hasta ahora. Es decir, que el perdón viene a dar la vida, que precisamente Dios no está interesado, como dice el Salmo, en acabar con el pecador, sino que se convierta, es decir, volverle a dar vida. Así que cuando nos encontramos en todos estos ejercicios de la primera semana, que a veces son muy interpelantes, pues es muy bueno que eso suceda, pero hay que tener en vista que son precisamente para darme vida de nuevo. Como les decía en la primera tensión, el icono fundamental es Jesús crucificado. Es Jesús crucificado porque es en la cruz donde me da el perdón, y la idea es volver a lo que llama Ignacio la justicia original. Es decir, la relación que me permite a mí encontrar la gracia del Señor, porque la necesito. Acuérdense ustedes que están iniciando los ejercicios y están ustedes
iniciando a encuadrarse al frente del Señor. ¿Dónde me pongo? Y por eso es que el coloquio es poner delante de mí a Dios nuestro Señor puesto en cruz, ¿no? Y eso es importante porque es cómo yo me posiciono delante de Dios para recibir su gracia. Y la gracia no son cosas individuales, es recibirlo a Él mismo que muere por mí. Esa es la gran propuesta que tiene Ignacio para la primera semana. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que cambiar mi comprensión de justicia, que yo no tengo que esperar a merecer la justicia, sino más bien tengo que introyectar esa pretensión de querer mostrar algo, de ser merecedor de algo, o hasta inclusive de mostrarme perfecto porque realmente no lo soy. ¿Por qué es importante hacerse responsable del ego en estos momentos? Porque el ego genera violencia. Y aquí entramos en el nervio del perdón cristiano. El perdón cristiano esencialmente es no violencia. Todo mi ego lo que está haciendo es una violencia para volverme yo más ambicioso y aprisionar en mi vida, con mi existencia, de cosas, de personas, de situaciones, del honor, como en el caso de Ignacio, y eso es lo que precisamente me impide a mí transformar la justicia. Porque cuando yo tengo en mis manos personas, cosas, situaciones, títulos y honores, yo digo, yo soy merecedor entonces del perdón. Pues yo lo que tengo que hacer es dejarlos a un lado porque eso no cuenta para nada para merecer el perdón. Yo simplemente recibo el perdón gratuitamente. Supera siempre la lógica de méritos y la proporcionalidad. ¿Qué quiere hacer? ¿Cómo lo logra Ignacio? ¿Qué pretende hacer? A lo largo de esta primera semana, lo que hay que hacer es buscar hacer lo mismo que hace el Señor. Es decir, a bajarse y sencillamente colocarse uno en el nivel más humilde, en el nivel de la verdad, en esto soy y así me reconozco. Eso no solamente opera para los pecados particulares, porque a veces digo, sí, yo reconozco que yo hice, no hice, dije, no dije, sino es la condición existencial de lo que soy, lo que necesito yo reconocer como algo que necesita precisamente ser salvado y perdonado por Dios. Porque solamente así rearmo, reelaboro el vínculo entre el Señor y yo. El objetivo de esto es que cuando yo me abajo en los ejercicios, el Señor crece, que es lo que pasaba precisamente con Juan el Bautista. Cuando yo bajo, cuando yo voy a mi verdad, me voy al sótano de mi vida y reconozco que realmente no me he dado la vida y todo depende de Dios y que aún así yo siendo tan pequeño, Dios da su vida por mí. Ahí lo que sucede es un rompimiento y un estallido en la vida que me provoca a mí responderle al Señor con generosidad y porque sencillamente estoy agradecido. Y eso es fundamental. Cuando aparece ya el agradecimiento, queridos amigos, vamos bien en la primera semana. Efectivamente, aquí hay 3 cosas que ustedes van a darse cuenta que los van a sorprender. Que para entrar en el mundo de la primera semana, que en el mundo del pecado, no hay que romper con el mundo. Es decir, inclusive, Ignacio dice, vaya usted mirando por todas las criaturas cómo es que la misericordia de Dios está presente en la vida del mundo. Eso es una de las cosas más preciosas que tiene Ignacio en la primera semana. El mundo no queda condenado como algo malo, sino como un lugar donde realizar la misión y donde Dios inclusive se va a manifestar en la 4ª semana. Entonces, al mundo lo vamos a respetar y acoger tal como es. En segundo lugar, como se dieron cuenta, yo no hablé de culpa aquí en ningún momento. La culpa es psicológica y sucede, pero Ignacio no la utiliza en los ejercicios como una manera de generar procesos de transformación. Es su gran lección sobre el tema de los escrúpulos, porque siendo él una persona tan sensible a la culpa puede generar bloqueos y, queridos amigos, en eso hay que tener particular atención en esta primera semana. Y hablar con el acompañante, si es el caso, de decir o pedir ayuda, de que la culpa puede sencillamente nublar, me puede estar nublando, me puede estar precisamente impidiendo hacer los ejercicios. Y finalmente, encontramos que se reformula la justicia y porque vamos a encontrarnos en la segunda semana con el justo, con Jesús, y es el que nos va a establecer la nueva manera de relacionarme conmigo mismo,
con Dios, con los demás y con la creación. Y por eso tengo que necesariamente despojarme, lo que les decía, despojarme de estos dones, bienes, personas que yo me he apropiado con mi ego, porque eso es lo que no me permite experimentar el perdón. ¿Cómo está compuesta esta primera semana? Por medio de meditaciones, coloquios y reglas de discernimiento de primera semana, que creo que esas ya las conocen ustedes. El objetivo va a ser experimentar el perdón por medio de la transformación de esta gracia de sentirnos avergonzados por la manera como hemos vivido en medio de tanta bondad que el Señor nos ha regalado para poder responder bien a Él. Ese es el objetivo. Yo no voy a entrar en cuáles son las meditaciones porque eso ya le corresponden a los que han dado los puntos, pero sepan ustedes que esto funciona como un sistema. Yo no puedo romper meditaciones con los coloquios y la red, eso hace parte de un todo y es importante que veamos la coherencia que hay allí. La estrategia que tiene Ignacio para entrarnos en el perdón no es diciendo, mire, el pecado suyo es este, sino Ignacio es muy sutil y va a empezar a rodearlo a uno y se vaya meditando desde lejos cómo es que el mal existe afuera. Y poco a poco lo va llevando a uno, pues mire que ese mal que existe afuera, ese mal que está afuera, pues está dentro de usted. Y ese mal no significa que yo sea malo, sino que realmente es la manera de yo permitirme reconocer que soy una persona pecadora, que no es mi realidad definitiva, pero sí es una realidad con la cual parto porque es como yo llego a experimentar que necesito de Dios. No voy a entrar un poco más en esto, solamente les quiero añadir esto, que es las 3 operaciones fundamentales que no podemos olvidar acá en la primera semana, y es que vamos a necesitar meditar, es decir, provocar la conciencia, pero no para quedarnos con ideas abstractas, sino para provocar las emociones, ojo con esto. Lo segundo, coloquiar, es decir, hablar, una experiencia intensa de afectos en el coloquio con el Señor, ¿no? Es inclusive hay un triple coloquio allí en la segunda meditación y, por supuesto, un ejercicio de discernimiento serio, donde yo personalizo la experiencia y me doy cuenta de esto. ¿Qué hacemos con la confesión? Porque la hemos tratado muy marginalmente, pues la confesión es muy importante, pero no es el pórtico de entrada, es un momento celebrativo al final de la primera semana. No es condicionante, atención amigos, a la gracia necesaria para la primera semana. Hay ya la gracia existente en nosotros para vivir la primera semana y sería muy lindo que si al final de la primera semana quienes se sientan así llamados se puedan confesar, pero eso sería un momento final. No lo coloquen al inicio, sino al final. Y así está inclusive recomendado por Ignacio en los ejercicios. En conclusión, ¿cómo está esta primera semana organizada? Quisiera adelantarme en esto nomás, porque ya se me acabó el tiempo, y es el reconocimiento de la condición de pecador. Todos los ejercicios de la primera semana quieren que reconozcamos esta condición, que estamos necesitados del perdón, estar uno dispuesto a coger el don del perdón, es decir, a no proponer alternativas al perdón para salvarme, sino dejar que sea Dios el que me salve y darle causa al agradecimiento que va apareciendo. Si quieren tomar apunte de esto, tomen apuntes de esto, que esto es lo fundamental de la primera semana. Reconocimiento de la condición de pecador, reconocimiento de la necesidad del perdón, disposición para acoger el don del perdón y darle cauce al agradecimiento. No me alargo más porque quisiera escuchar sus preguntas. Aquí hay otras características. Y ya, muchas gracias amigos. Y si quieren después les paso esta presentación. Bueno, muchas gracias, querido Andrés, por esta excelente presentación, exposición. Tenemos varias preguntas tenemos. Entonces vamos a comenzar por las que tenemos al principio con Germán Velázquez, que fue el que primero escribió. Dice, uno pide perdón, pero es más difícil perdonar. ¿Cómo manejar esas emociones para solucionarlas según Dios? Creo que esto es central, dice Germán. Pues Germán, mira, la experiencia
en las religiones monoteístas, en las cuales está el cristianismo, es que primero yo experimento el perdón de Dios y desde ahí yo me hago capaz de perdonar a los demás. Así que el modelo del perdón está en la experiencia que yo vivo con el Señor. Esa es una respuesta religiosa. Eso no significa que yo también viva a un nivel antropológico, digámoslo así, con mis amigos, con mi familia, con el resto del mundo, pues, una experiencia de perdón significativo que necesite una lectura religiosa en el cual entra lo que tú preguntas, ¿no? Pedir perdón, tú perdonas primero, tú perdonas primero, es decir, aquí es donde empieza el trompo a bailar. Y yo creo que lo importante es que, por lo menos en los ejercicios, entremos a darle prioridad o primacía al perdón que Dios nos da para poder nosotros ganar luces para el perdón que podemos ofrecer o inclusive indicarle al otro. Yo creo que tú mereces, yo creo que necesito un perdón de tu parte porque me sentí ofendido, por ejemplo. Pero yo creo que hay que pasar por la experiencia de la gracia de los mismos ejercicios para podernos dar cuenta de qué tipo de perdón estamos hablando. Ahora, esto no quita que podamos leer religiosamente los perdones que ya hayamos vivido o los que quisiéramos vivir, que yo creo que son materias muy importantes también para la primera semana, y es qué perdón tengo yo en curso, como les decía yo. Esos son procesos, no son decisiones definitivas, porque eso también puede ser un material con el cual partir y continuar precisamente adentrándose en el tema del perdón. Lo importante, y con eso termino, Germán, es que el perdón sí mantenga siempre la característica de la gratuidad si quiere ser cristiano, es decir, que sea incondicional, porque como nos damos cuenta en los ejercicios, lo que precisamente más insiste Ignacio es en la gratuidad, en el inmerecimiento del perdón, que es precisamente lo que viene a darle solidez y consistencia al perdón en la primera semana. Gracias, Andrés. También Germán pregunta, Jesús como hombre, ¿cómo manejó la venganza? Bueno, eso tocaría preguntárselo a él. Yo la verdad no sabría, y además lo del matiz de Jesús como hombre, eh, creo que quiere hacer énfasis a la humanidad de Jesús, que seguramente sintió ira, sintió rencor, sintió inclusive resentimiento y deseos de venganza, de lo que no me parecería extraño. Yo creo que, no sé, me parecería muy bello, hasta inclusive orar, que debió haber sentido él cuando mataron a Juan el Bautista, que era su pariente y era su preceptor también. Sabemos que Jesús vivía de emociones humanas muy reales. Por ejemplo, lloró cuando murió su amigo. Sabemos también del el miedo que vivió también en Getsemaní. Así que yo no dudo que él haya vivido emociones cercanas al odio, la ira. Otra cosa es que haya desencadenado en él, que materializó en su vida. Pero por lo pronto yo sí creo que haya vivido emociones muy fuertes y muy intensas como las que estoy diciendo. No, no tengo más referencias del Evangelio, así que no sé si el Señor te ilumina otra, me cuentas. Muy bien, querido. Ahí lo importante es saber que no sucumbió a esos deseos de venganza. Exacto. El perdón, dice Pepe Ciancas, el perdón es una palabra que la decimos con mucha facilidad y ha perdido su sentido. Pregunta, ¿cuándo se pide perdón y cuándo disculpas? El tema está en el mundo objetivo de la ofensa. Es decir, yo les colocaba el ejemplo del pisotón en el Transmilenio. Ahí uno pide disculpas, ay, perdón, pero realmente son disculpas, excusas. Pero el perdón realmente es sobre lo imperdonable, sobre cosas que realmente afectaron la dignidad, sobre aquello que realmente me llevo en el corazón como un peso. Sobre eso opera el perdón. Sobre, qué sé yo, marginalizaciones, abandonos, violencias, sobre estos que realmente vivo yo una experiencia del perdón, pero no sobre trivialidades. El perdón no es precisamente para eso. Yo pondría como frontera, que eso es lo que precisamente Pepe quiere, eso, ¿no? Yo creo que lo que realmente ataca
o daña nuestra dignidad. Y eso sí cada cual lo considera y es muy digno que para una persona sea una cosa más y otra cosa menos. Cada persona lo evalúa y es muy valioso que esa persona lo considere de esa manera y no de otra. Es decir, ¿quién es juez para juzgar el valor de un daño o no en una persona? Paula Andrea pregunta, ¿de dónde nace esa reacción casi inmediata a la venganza? Pues mira, en el mundo de la psicología dicen que hay algo de una base biológica, porque para poder sobrevivir la especie ha necesitado precisamente mantenerse a la defensa, ¿no? De alguna manera es una manera de defensa que quiere erradicar al contrincante. Si se quiere, tiene una base evolutiva, biológica, pero también dicen otros que es evolución también del hombre, la ley del talión, que es una manera de controlar la venganza. Así que, pues, digamos que tendría una sede no solamente biológica, sino también cultural, de cómo vamos gestionando la venganza en nosotros. Que existe, existe. Eso es lo que no se puede negar. El tema es cómo la vivimos, cómo la caracterizamos de nuestra cultura. Por ejemplo, en Colombia se dice, en papaya puesta, papaya comida, ¿no? Es decir, aquí hay que simplemente aprovechar la ocasión y el no se deje, mijito, sea avispado. Son también otras maneras como en la cultura vamos adquiriendo la venganza y la vamos tolerando. Gracias, Andrés. Carolina Guerrero pregunta, bueno, no sé el tema, el gran dilema filosófico, ¿el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe? ¿O el hombre es malo y la sociedad lo regula? Bueno, bastante filosófico el tema. Yo la verdad te respondo desde el mundo ignaciano, que yo creo que sí es importante que buscas un referente antropológico del mundo ignaciano. Para Ignacio, el hombre no es ni bueno ni malo, es sencillamente criatura de Dios y capaz de obras buenas como las del mismo Dios, porque puede hacerse co-creador con los mismos dones y gracias que ha dejado en él. Así que tenemos en nuestras manos la posibilidad precisamente de acercarnos, ¿no? De reproducir precisamente lo que Dios hace y eso nos hace particularmente buenos. Y yo diría que Ignacio diría mucho más buenos que malos, pero somos muy frágiles al mal y a males terribles también. Muy bien. María Muñoz, pues hace una observación. ¿Por qué cuando hay una falta y pedimos perdón, uno sigue sintiendo esa culpa? Aunque en la fe se sabe que Dios es misericordioso y al arrepentirnos somos perdonados. ¿Podrías repetir, Pacho, perdón? Dice María, cuando hay una falta y pedimos perdón, uno sigue sintiendo culpa, Ah, ¿sí? ya, ya. Aunque desde la fe se sabe que Dios es misericordioso y al Mm. arrepentirnos somos perdonados. Mira, aquí hay una estructura fundamental y esta pregunta es muy buena porque por lo general el perdón lo llevamos a un nivel interpersonal cuando hay un perdón que hace falta y es el perdón a mí mismo. Y ese perdón es fundamental y ojalá aparezca en sus ejercicios espirituales. Hay experiencias donde yo necesito perdonarme también para poder avanzar. Muchas veces ya no hay nada que perdonar afuera, sino perdonarse a sí mismo. O hasta a veces hay que examinar y discernir muy bien, ¿no será también un deseo de mostrarse más perfecto? De querer mostrar, es un ego herido, de que yo no quería haberme mostrado así de frágil o así de malo, y lo que estoy luchando es precisamente contra la conciencia que me hace ver que sí, que efectivamente soy frágil o que efectivamente soy capaz de maldad. Hay que discernir muy bien eso, porque puede ser una falta de perdón a sí mismo o puede ser una táctica del ego también para mantenerte un poco en las nubes, ¿no? En la resistencia al perdón o a la necesidad del perdón. Muy bien, dice Mafe Caes, ¿qué piensas del perdón como acto de sanación tanto espiritual como físico? Comprobado. Sobre todo en la psicología positiva, que hablan de sanación, está asumido como sanación. No se habla de terapia del perdón, porque ya sería demasiado, porque les digo, siempre tiene una esfera que es religiosa, ¿no? Pero sí está
visto que la transformación, por lo menos de emociones negativas en positivas, sí puede generar procesos de salud, digamos, emocional y mental, sin duda. Y espiritualmente, pues, sin lugar a dudas, sin el perdón no existe el agradecimiento con el cual puedo seguir al Señor. Ojo a esto, el mejor fruto, hasta inclusive la primera semana, no es que yo me considere pecador y que hasta inclusive me reconozca que he sido perdonado y me sienta perdonado, sino sobre todo que me sienta agradecido, porque ahí es cuando empieza la segunda semana. La segunda semana inicias, Señor, ¿y yo qué hago con este agradecimiento que siento en el corazón por la vida que tú me has regalado, que es tu vida? Y ahí es donde dice, Eterno Señor de todas las cosas, y empieza la segunda semana. Es el agradecimiento lo que inaugura la segunda semana. En esta primera semana, el mejor fruto, que de alguna manera no está ni pedido en las peticiones de las meditaciones, es ese. Muy bien, Andresito. Dice Luis Fernando Zavala. El perdón también se ha politizado en Colombia. Lo han puesto casi como una obligación social hacia quienes han hecho daño sistemático. Sí, el perdón se ha politizado y yo creo que está bien de alguna manera, pero también está mal de otra. Es decir, el perdón sí tiene una dimensión social, es decir, hay sociedades que perdonan, sí, es posible, es posible. Conozco por lo menos experiencias comunitarias de perdón en el País Vasco, pero hay experiencias también que son muy personales y y no se pueden forzar. Creo que nosotros vimos hace unos 2 meses el perdón de una exguerrillera a la madre de una víctima, y la madre de la víctima se negó, tampoco estamos para abrazos. Y me parece que es muy digna la posición de decir, a mí no me fuercen a dar un perdón que todavía no estoy listo o lista para dar. Y yo creo que eso está muy importante, subrayarlo, porque no se puede imponer. Un perdón impuesto es un perdón falso que se cae con cuestión del tiempo. No es un tema de dar abracitos, es un tema de transformar corazones. Otra pregunta de Germán Velázquez. Dios mío, Germán. Germán es muy prolífico en las preguntas. El perdón evangélico parece ser don y trabajo. ¿Cómo reconstruir el tejido humano, reconstruir nuestro corazón para tener entrañas de misericordia? Mira, hay una cosa bellísima que a mí me parece propio de la primera semana de los ejercicios, y es que para reconstruir el tejido hay que reconocerse herido en un mundo tejido por misericordia. Al final de la primera meditación, dice Ignacio, mire usted el mundo cómo está tejido de misericordia. Y es reconociendo la misericordia que Dios ha dejado en toda la creación, como yo puedo darme cuenta que Dios puede construir de nuevo ese tejido en mi corazón. Así que hay que dejar al artesano, que es al Señor mismo, que haga ese camino. Ahora, ¿yo qué pongo de mi parte? Como dices tú, eso es don y trabajo. Pues yo pongo mi verdad, yo pongo la verdad de mi herida, pongo también la verdad de mis expectativas, la verdad de mi proceso. Aquí voy, ni más para adelante ni más para atrás, aquí voy, pero el Señor va haciendo su trabajo. Ahí el tema está en discernir cuál va a ser el ritmo que el Señor va llevando para reconstruir el tejido de mi corazón. Pero yo creo que el hilo, para seguir la metáfora, es sencillamente la misericordia. Sencillamente. Gracias. Bueno, Germán, si tienes más preguntas, dale. Bueno, tenemos unas todavía en el chat. Dice Jairo Silva, ¿dónde Ajá. queda el arrepentimiento? No se ha mencionado aún, ni siquiera en las guías. Bueno, el arrepentimiento es un proceso que es secundario y no prioritario. Es decir, el arrepentimiento, si se quiere, está dicho en la petición de la primera semana, de la primera meditación, cuando yo pido vergüenza y confusión. Vergüenza, es que no quise puntualizar más allí porque si no me extendía, es un término relacional. Yo siento siempre vergüenza frente a alguien, no frente a mí mismo. Siempre es frente a alguien. Y ahí eso me mueve al arrepentimiento, a decir, sí, reconozco que he fallado. Ese es el arrepentimiento. Y eso es lo fundamental, por ejemplo, en la confesión, sea arrepentimiento. Y la confusión es un término traído de la espiritualidad franciscana del siglo XV y se refiere a esa obnubilación, no sé si existe la palabra, es decir, a esa ceguera que sucede en nuestro interior con ocasión de la experiencia del mal. Yo dejo de ver claro,
o por lo menos, que ese es el mejor síntoma, dejo de ver con esperanza. Y ahí es cuando yo empiezo a tener, digamos, como desorientación. Y eso también me mueve precisamente al arrepentimiento. No ves porque precisamente has hecho algo y ahí tú te reconoces. La estrategia de Ignacio para el arrepentimiento es, como les decía, de afuera para adentro. Es un poco mítico porque habla de los ángeles, habla de Adán y Eva, y poco a poco el cerco se va acercando, se va acercando, se va acercando y te das cuenta que el pecado no está afuera, sino está dentro. Así que el arrepentimiento no es que no esté, sino que sucede por, ¿cómo se dice en billar? Pacho, ayúdame. No soy muy villarista. Carambola. Carambola, eso, por carambola. Gracias. Y no es que Sucede yo sea por villarista. carambola, gracias. Carlos, tú eres un buen villarista, veo yo. Entonces, no sucede como un punto prioritario, sino como un efecto secundario. Es lo mismo que pasa con la culpa. Es la misma cosa. Primero buscamos la experiencia relacional con el Señor, que como rebote, como carambola, sucede la experiencia de culpa, que es normal, y la experiencia del arrepentimiento que me permite a mí decir, bueno, paro hasta acá y propongo una transformación. Bueno, y vamos terminando. Ya creo que esta sería la última pregunta de Andrea Paola. Si no se vivió de manera satisfactoria la primera semana, es decir, aunque se realizaron los ejercicios, no se logró la experiencia verdadera del perdón y el agradecimiento. Pero la pregunta es, ¿lo recomendable sería devolverse o dentro del camino de los ejercicios en las otras semanas se puede dar la experiencia del perdón y agradecimiento? Es recomendable devolverse. Procure no pasar adelante, dice el texto de los ejercicios. Es importante vivir a profundidad la experiencia de sentirnos pecadores, sentirnos perdonados y sentirnos agradecidos. ¿Por qué motivo? Resulta que la estructura mistagógica de los ejercicios propone que en la primera semana yo medite, es decir, yo pongo mi voluntad a operar para hacer las meditaciones. Entonces, hagan de cuenta que yo voy remando con mi esfuerzo, voy para adelante, me propongo, eso exige disciplina porque no son oraciones a veces muy cómodas, pero voy para adelante y llega un momento en el cual aparece el agradecimiento y eso es como si te regalaran un motor fuera de borda en tu lancha. Tú ya no necesitas remos, eso ya empieza a avanzar solo. Lo que hace la segunda semana es recoger el agradecimiento de la primera semana. Así que si no hay perdón o experiencia de agradecimiento, no hay nada que hacer en la segunda semana. ¿Qué se recoge? Es una experiencia, porque la segunda semana lo que hace es recoger, Señor, gracias porque me has perdonado, ¿qué quieres que haga yo por ti? Y por eso el diálogo de qué he hecho por ti, qué hago por ti, qué debo hacer por ti, es tan agradecido que me encuentro que, Señor, ¿qué quieres yo que haga por ti? Ahora, yo sí les digo que esto no es solamente cuestión de echar remo y echar para adelante, sino es sencillamente una experiencia de trabajo del artesano mayor, que es el Señor, que Él va haciendo su trabajo. Es un don, sin duda. Y hay que pedirlo. Yo creo que en eso no hay que tener confianza con el Señor. Dame la gracia de sentirme perdonado y sentirme agradecido, porque sí es fundamental. Yo la verdad, esa es una de las hipótesis que inclusive trabajábamos con algunos compañeros y teníamos la misma pregunta y realmente es fundamental la experiencia del agradecimiento antes de seguir. Muy bien, Andresito, muchas gracias. Mira, hay unas preguntas que se quedaron en el chat. ¿Será que Sí. tú las podrías responder en audio para yo o para Camilito publicarla en el chat de ejercitantes? Ya lo hicimos así con Uriel porque también se nos quedó cortico el tiempo de las preguntas y él pues tuvo la generosidad de responder con audios y los publicamos. Si Bueno, tienes tú tiempo, si tienes podrías, lugar. bueno, pero entonces lo mando por audio de WhatsApp, ¿te refieres? Sí, sí, audio de WhatsApp. Ah, bueno, perfecto, listo. Sí, Entonces, te agradecería si yo no sé, ¿se puede copiar? Sí. yo ya las copié, ya las tengo copiadas. Ah, bueno, entonces me Entonces, las envías y yo te las mando por audio, no hay ningún problema. exactamente, ya lo hemos hecho, entonces los ejercitantes y acompañantes ya saben que así se ha hecho y no hay ningún problema.
Bueno, muy Perfecto. bien, Andresito, quiero agradecerte en nombre de todo el equipo por esta generosidad que has tenido y por pues, haber preparado también esta charla y tan iluminadora. La verdad me gustó muchísimo Bueno, y espero que a todos les haya gustado. Creo que sí, porque allí han ya manifestado por el chat esto. Entonces, quedamos en manos de nuestro querido Ricardo, que va a hacer la oración de cierre. Y gracias a... Ah, bueno, por favor, después de la oración tenemos dos avisos parroquiales, un aviso parroquial, para que no se desconecten. Muy Ok, bien, quedamos en manos de Ricardo. gracias Pachito, muchas gracias Andrés. con Ha sido un mucho gusto gusto. escucharte. Les invito para que cerremos nuestros ojos, abramos nuestros oídos y nuestra oración de cierre va a ser música. Solamente es a lo que me ha movido el Señor. Les voy a compartir una canción y hagámoslo en esa actitud de agradecimiento, esa actitud de gratitud que nos pone el motor fuera de borda para caminar en pos de ese llamado que nos hace Jesús constantemente. Perdóname, Señor, he fallado. Perdóname, Jesús, he caído. Las cosas de la vida me han tentado y un pozo oscuro he conocido. Ahora pido sanes mis heridas. Ahora te anhelo en mi vida. Dame tu perdón, Padre Celestial, porque el pecado a mí me acecha día a día. Con tu presencia llena hoy mi ser. Padre amado, no te alejes de mi vida. Ahora vuelvo a ti, entregándote mi ser, porque sin ti no encuentro la salida. Perdóname, Señor, he fallado. Perdóname, Jesús, he caído. Las cosas de la vida me han tentado y un pozo oscuro he conocido. Ahora pido sanes mis heridas. Ahora te anhelo en mi vida. Dame tu perdón, Padre Celestial, porque sin ti no encuentro la salida. Sin ti no encuentro la salida. Démosle gracias pues a ese Padre misericordioso que siempre tiene sus brazos abiertos para recibirnos, que nos sabe frágiles y por eso nos ama hasta el infinito. Con esa sensación de
de sentirnos amados hasta lo más profundo de cada uno de nuestros seres. Nos despedimos de ti, Señor, Padre. Nos despedimos de ti, Jesús Maestro. Y rogamos a ti, Espíritu, que te quedes con nosotros como nos lo prometió Jesús. Bendito y alabado seas, Señor Dios, Santísima Trinidad. Nos acogemos a ti y a tu amor. Amén. En el nombre del Padre, Amén. y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Listo, Pachito. Gracias, mi Richie. Dios te pague. Bueno, un aviso antes de desconectarnos, y es precisamente sobre las confesiones virtuales. Ustedes ya han escuchado que hay esa inquietud porque pues en muchos países todavía tenemos cerradas las iglesias o no hay facilidad para acceder al sacramento de la reconciliación. Entonces, algunos sacerdotes amigos creo pueden ofrecer este servicio, ¿sí? Del sacramento de la reconciliación virtual. Entonces, las personas que lo deseen, por favor, me escriben al chat o se inscriben ya sea con Camilo, yo no sé si Camilo esté por ahí, creo que sí, o conmigo, me escriben a mi chat de WhatsApp y vamos a generar una lista y ya les diré yo en qué momento, si generamos una reunión como esta en un Zoom y vamos abriendo como algunas salas privadas para la confesión, o simplemente hacen el contacto personal como hacen con el acompañamiento con cada uno de los sacerdotes para que ustedes puedan acceder al sacramento. Entonces, ya quedan avisados, eso sería hacia final de este mes, ¿sí? Que más o menos estamos en el punto de estar finalizando la mayoría primera semana de ejercicios. No sé si Carlitos o alguien más del equipo tenga algún aviso. Carlos, ¿tienes? No, ok. Entonces, listo, con esto cerramos. Les deseamos una linda noche, gracias por asistir. Recuerden que el domingo las personas que no pudieron estar, y ustedes ya saben, hay una repetición de este encuentro a las 8:30 de la mañana. Se les envía el enlace y Andrés va a estar personalmente respondiendo algunas preguntas allí. ¿No es cierto, Andrés? Me dijo Mafe que podías estar. Listo. Sí, por supuesto. Ok, sí, sería más o menos hacia las 9:30 que estuvieras ya pues conectado. No se necesita que estés desde el principio porque pues igual la charla se grabó y se pasa la grabación. Ah, bueno, perfecto. Sí, ok. Bueno, entonces abran micrófonos y cámaras para que les veamos la Gracias. carita y se despiden. Gracias. Chao. Feliz noche. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Interesante, muchísimas gracias a Hasta todos. luego, buenas noches. Aquí todo lo que se hace es excelente y bueno. Adiós. Chao, chao. Adiós, adiós, adiós. Cuídense, cuídense. Chao, Dios chao. los bendiga. Gracias a todos. Gracias, Pachito. Con mucho gusto, con mucho cariño. Gracias. Dios les pague, Dios les pague. Gracias. 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 Chao, 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 chao. Chaito, gracias, gracias. Gracias, chao, que estés bien. Gracias, Andrés, gracias. Con mucho gusto. Uy, llegó Zoe. No había visto a Zoe. Zoe. Ahí está mandando besos.